Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Noches. Yo Buenas sé que el noches. ambiente parece muy frío, Buenas pero noches si hay para gente todos. andando en bicicletas, ahí hay 3 bicicletas. Bueno, muy bien. Gracias por confirmarme. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya pues acercándonos al final del semestre, ya no nos quedan sino una clase, la siguiente y el parcial. Entonces, muchachos, recuerden por favor que vayan preparándose para el examen final. Recuerden que entran todos los temas que hemos visto en el semestre. Por tal motivo, he decidido no dejar más actividades complementarias en el aula virtual. La última fue las implicaciones que tuvo para Colombia su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Y la idea es que entonces, la otra semana, ustedes se dediquen más bien a preparar su examen final. Por tal motivo, entonces, no hay actividades. Muy bien, eso por un lado. Lo otro que quería preguntarles es, ¿quién trajo de ustedes noticia el día de hoy? Recuerden que las noticias les permite a ustedes ganar unas décimas, pero sobre todo nos permite estar actualizados. Yo, profe. Muy bien. Listo, Cristian, muy buenas noches. Te escuchamos. Pues, profe, buenas tardes para todos. Digamos que saliéndonos un poco del tema COVID que nos ha llevado, nos ha tenido durante todos estos meses, día, tarde y noche hablándonos de eso. Hoy hubo una intención de un despegue de la NASA, de una nave tripulada que iba al espacio, pero lastimosamente se canceló el lanzamiento por el mal tiempo en la Florida. Digamos que era un acontecimiento histórico porque desde hacía mucho tiempo atrás no salía una nave tripulada al espacio exterior, entonces digamos que como que captó la atención en medio de tanta tensión y tanta crisis económica de salud. Es importante para resaltar y para cambiar un poquitico el pensamiento de lo que, pues, que todos realmente sabemos. Me permito leer un párrafo aquí para que tengan conocimiento exactamente de qué fue lo que sucedió. Sí, Dice que fue cancelado el lanzamiento de la nave. Señora, ¿me escuchan? sí, Cristian, te estaba diciendo que si por favor leemos la noticia porque la verdad yo creo que la mayoría no sabíamos lo que nos Ok, está pasando. ok, dice cancelado el lanzamiento de la nave espacial Dragon Crew por el mal tiempo en la Florida. El despegue desde el Centro Espacial Kennedy de la primera misión espacial tripulada de Estados Unidos en 9 años ha sido suspendido a 17 minutos del despegue. El despegue de la primera misión espacial tripulada en 9 años de Estados Unidos ha tenido que ser cancelado. Cuando apenas quedaban 17 minutos para el histórico momento, el lanzamiento de la cápsula Dragon Crew, propulsada por un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, estaba previsto para las 22:33 horas peninsular española, desde rampa 39A del Centro Espacial Kennedy, Florida, pero a 16 minutos y segundos de la partida, el despegue ha sido anulado tras recibirse el último parte meteorológico. Volverán a intentarlo el sábado a las 15, este sábado 30 de mayo, hora del este de Estados Unidos, las 21:22 en España. Básicamente esa era la noticia, pues me pareció interesante porque en medio de tanta situación que es algo histórico para el mundo, que nuevamente se busca explorar el espacio exterior por medio de los astronautas. Ok, Cristian, ¿y tú sabes cuál sería la misión de ellos? ¿Qué estarán investigando? Pues, profe, aquí básicamente lo que dice la noticia, ay, se me apagó el celular.
Pues en la noticia no sale específicamente el motivo de la investigación, profe, la verdad. Yo estuve leyendo, sino que yo estuve viendo hoy también en Facebook que se estaba transmitiendo en vivo desde horas de la tarde, pero no dice específicamente cuál era la misión eh, de, del, del viaje, pues De todos modos, no sale aquí cuál es la... si logras Voy a averiguarlo, ya te digo. eso, y mientras tanto vamos con los otros compañeros. Sí, ya te digo. Vale, gracias. Vamos entonces con Omar, que había levantado también la mano, y después con Kelly y Esteban. Entonces, Omar, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Me ¿y tú? escuchan? Muy Perfecto, bien, muchas gracias. perfecto, vale. Bueno, profe, pues yo sí, de alguna manera sigo con el tema en cuestión del que estamos sometidos todos y de alguna manera la noticia que yo quise escoger en este momento dice el titular: los 100.000 muertos de Estados Unidos, así ha fracasado el país más poderoso del mundo. Prácticamente tomé el titular pues por dos situaciones. Una situación realmente que le afecta al mundo entero, puesto que Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y ha tomado una actitud, digamos que un poco, pues, irreverente se puede decir, o un poco discutida frente a la pandemia que estamos teniendo. Y la otra manera también es ver cómo eh, el poder político y un personaje tan importante tanto para el país como para, pues, digamos que la población entera, empieza a tener también un comportamiento muy niño frente al tema y cada vez las personas pues se dejan llevar mucho de este acontecimiento. Entonces yo voy a hacer una lectura de más o menos lo que dice la noticia. Que la noticia dice: el liderazgo errático de Trump, las alertas ignoradas durante meses y dibujada potencia americana. Desde este miércoles has superado la simbólica cifra letal. Dice: una de las imágenes más elocuentes de esta crisis la ofreció el sábado a finales de marzo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, cuando acudió a la sede de la ONU a recoger el lote de 250.000 mascarillas donadas por el organismo, porque la todopoderosa ciudad de los rascacielos, símbolo de la riqueza en el país más rico del mundo, no tenía suficientes ni mascarillas, ni respiradores, ni camas de hospital para la ola de enfermos del COVID que se avecinaba. El conocido paciente cero de Estados Unidos se presentó el 21 de enero en un hospital de Seattle con algo de fiebre. El primer fallecido, una mujer de 60 años de California, se produjo el 6 de febrero. A partir de ahí, un cúmulo de errores alerta al desastre sin que una de las comunidades científicas más robustas del planeta haya podido evitar. De alguna manera aparecen también unas imágenes de las cifras de los casos y muertos que ha tenido la enfermedad. Y pues Estados Unidos en este momento ha tenido uno de los casos más grandes al tener, al tener el país con más muertes en este momento. Inclusive ha superado a España e Italia, que fueron los que fueron abatidos de alguna manera con esta enfermedad. Por otro lado, entonces también aparece un segundo, digamos que un segundo subtítulo, donde dice que se habían dado las alertas del primer día. La administración de Trump fue informada desde que llegó a la Casa Blanca una de las pandemias de tan gravedad de la amenaza muy real. No solo no preparó la respuesta, sino que redujo los medios personales y las materias a enfrentarse a ella. Se dice también que desde que Obama entregó el mandato en Estados Unidos, perdón, habló de que le entregó a Trump también como de alguna manera una importante investigación sobre el riesgo que había tenido en su momento la gripe aviar de la la H9N2 y la controvertida o la peor pandemia de la gripe que se podía desarrollar desde 1918. Sin embargo, pues Trump dio como caso omiso a esta situación y declinó mucho de todas esas responsabilidades económicas que tenía en ese momento el país y la dio para otro tipo de cosas. Desde ahí, de alguna manera, pues Trump ha empezado como a ignorar ese tipo de cosas. Dice que el primer caso del COVID-19 emerge en la provincia de China en Hubei el 17 de noviembre del 2019, que para finales de este mes las agencias de inteligencia estadounidenses, que llevaban menos de 3 años, advirtió de la gran amenaza.
de la pandemia. Alertan de una enfermedad, de una enfermedad cataclísmica y fuera de control. En enero, el jefe de la Agencia de Alimentos de Medicación, Stephen Hahn, pregunta al Departamento de Salud si puede empezar a contactar a las empresas sobre el abastecimiento y el equipamiento de la proyección de la protección personal. A lo cual Trump dice que no. Le responden según el The Wall Street Journal, de eso podría alarmar a la industria y hacer que pareciera la administración que no estaba preparada. También aparece otro de los titulares donde dice que Trump ha sido más estrambótico y aislado. Dice que el votante medio de Donald Trump, bueno, aquí en este pedazo avisa también muy bien de que Trump se ha manifestado de manera como burlesca frente al tema de la enfermedad. De hecho, en algún momento cuando se habló del alcohol y todos estos sistemas de protección de limpieza, él empezó a burlar sobre el tema y decía que si eso estaba afectando tanto a los pulmones, pues lo mejor que podían hacer era empezar a beberlo en vez de aplicárselo en las manos. A lo cual muchos de los votantes empezaron también, o muchos de los ciudadanos estadounidenses empezaron a beberlo, y a las alarmas de la Secretaría de Salud del país, por decirlo de alguna manera, empezaron a llegar como llamadas y alarmas de que la gente estaba bebiendo este tipo de cosas. Aparece también que ya por último, digamos que el desastre que ha tenido New York, que es una de las ciudades que ha sido más atacada con el tema del coronavirus. Dice, no aprobaré una orden en quedarse en casa. Esto asusta a la gente. El miedo, el pánico es un problema más mayor que el virus. El gobernador de Nueva York rechaza con esta contundencia las medidas de confinamiento del 18 de marzo en declaraciones al podcast que dio al diario New York Times, cuando Estados Unidos cumplía su 5º día bajo la declaración de emergencia. Los vetos a los viajeros de Europa llevaban más de unas semanas en vigor y los primeros territorios afectados por el brote, como California, ya habían ordenado el cierre de negocios no esenciales. Para entonces, el estado de Nueva York ya era el epicentro de la pandemia del país y hoy supera más fallecidos que España, y pese a eso, pues cuenta con la menos cantidad de población. Aparece también, digamos que una gráfica con la curva que ha tenido el país frente a las muertes de coronavirus y a las infecciones, y pues Nueva York en este momento está superando con 29.229, prácticamente un tercio de lo que es la población estadounidense. Digamos que, pues, en conclusión, lo que lleva a la noticia es que también la falta de seriedad de algunos gobernantes que pueden ser influyentes con respecto a esta pandemia y esta enfermedad, pues han llevado también a cobrar muchas víctimas y de alguna manera la influencia que han tenido los políticos sobre la misma población al descuidarse pues de una enfermedad que de alguna manera nadie conoce y pues que no sabe cómo controlar. Esto es más o menos lo que dice la noticia que tenía, profe. Muchas gracias, Omar. Profe, discúlpame, ya encontré la información, te la puedo decir rápidamente. Bueno, dale. Mira, rápidamente, lo que quieren promover Estados Unidos después de que la nave Columbia pues tuviera esa catástrofe en su último lanzamiento, querían mejorar la imagen de Estados Unidos promoviendo viajes comerciales al espacio exterior. Entonces lo que quieren hacer con esta nave es verificar cómo es el panorama, el comportamiento de la nave en el ambiente exterior, cuáles son las capacidades de maniobrarlas para en unos eventos futuros implementar viajes comerciales al espacio exterior. Básicamente esa era como la intención del lanzamiento hoy. Perfecto, ahora sí tenemos todo el contexto. Listo, muchas gracias, Cristian. Vale, profe, gracias. Con respecto a la noticia de Omar, todo lo que tú has dicho es verdad. No sé si ya lo habíamos dicho en esta clase, pero efectivamente hay 2 clases de gobiernos durante la pandemia. Unos que privilegian lo económico sobre la vida humana y otros que, por el contrario, privilegian la vida humana sobre lo económico. Y lo estoy diciendo desde el momento cero en que empezó la pandemia, como le pasó a Trump. Ahora, hay varias cosas por decir. La primera es que en el año 2008, la CIA
que tiene una oficina de anticipación geopolítica, obviamente, para poder hacer toda la prospectiva, había publicado un informe para la Casa Blanca que se denominó algo así como Tendencias Globales para el 2025, y en ese informe precisamente estaban diciendo, entre otras cosas, que iba a aparecer una enfermedad respiratoria humana nueva que era altamente transmisible, que era virulenta y que se podría convertir en una pandemia global. Con base en esa información es que en el año 2014 el expresidente Obama señaló claramente que estos temas de enfermedades respiratorias se tenían que convertir en una nueva amenaza para la seguridad internacional, y que por ende se tenía que invertir muy fuertemente en infraestructuras sanitarias para poder enfrentar la llegada, pues, de este tipo de enfermedades. Y posteriormente, en el año 2017, el Pentágono también le alertó ya a Trump porque ya era presidente, sobre una nueva enfermedad. También hicieron un documento investigativo donde concluían que había una amenaza de una nueva enfermedad respiratoria, y que en países más desarrollados iban a entrar en pánico porque no tendrían cómo afrontar con éxito esa nueva enfermedad. Entonces las alarmas estaban prendidas desde hacía mucho rato. Muy bien, muchas gracias entonces, y vamos con Kerly, quien tiene también noticia. Un momento, profe, que se me cerró aquí. Si quiere puede seguirme otro compañero mientras tanto. Ah, bueno, entonces vamos con Esteban Erazo y luego con David. Gracias, profe. Entonces yo tengo la noticia, dice que 1 de cada 5 hospitalizados en España por coronavirus falleció. Entonces el mayor estudio clínico sobre el COVID-19 en el país muestra que el paciente medio es un varón de 69 años. El 85% de los ingresados recibió hidroxicloroquina. Entonces la hidroxicloroquina es un medicamento que más que todo se utiliza para lupus y para la artritis, había leído yo. Entonces más que todo en febrero lo usaron como un posible tratamiento para pacientes con COVID-19 en Europa. Entonces lo han venido utilizando. Entonces la noticia, más que todo, también nos muestra como los registros en porcentajes sobre, sobre toda la cantidad de personas que han ingresado con COVID-19 entonces, a los hospitales. Entonces dice que, por ejemplo, un estudio desarrollado con 6.424 pacientes de 18 o más años en 109 hospitales. Hay pacientes de todas las comunidades, sobre todo en Madrid, que hay 2.811 pacientes, en la Comunidad Valenciana, que hay 929 pacientes, y en Andalucía 671. También nos dice que por sexo, entonces dice que los hombres, en comparación con hombres y mujeres, hay un 58,9% más de hombres que mujeres, que tiene un 43,1%. Por edad, nos muestra un registro que la mediana es de 69,1 años. Entonces dice que entre las personas que entre 18 y 29 años solo hay contagiadas 1,8% de personas. Entre 30 y 64 años, un 40,4%. Entre 65 y 79 años hay un 34,4%. Y entre los pacientes de 80 y más años, un 23,5%. Entonces, más que todo, dice que los síntomas con los que ingresaron ha sido más que todo por fiebre, que tiene un 86,2%, la tos, un 76,5%, dificultad respiratoria, un 57,6%, fatiga, un 47,5%, diarrea, 22,5%, anorexia, 22,4%, y anosmia, 6,3%. Entonces dice que el 31,5% de los pacientes desarrolló dificultad respiratoria.
También nos indica pues esta tabla que en la observación en el 86,6% de los pacientes presentó problemas en uno o en los dos pulmones debido pues al virus. Además de otras enfermedades, también las personas con hipertensión tienen un 50,2%, dislipidemia 39,7% y diabetes 18,7%. Además, el 21,2% tenía obesidad. Entonces dice que pues, la mortalidad también por grupos de edad, el 21,1% de los pacientes falleció. Entonces dice que la mortalidad entre los pacientes de 18 y 29 años son un 0,9%, entre pacientes entre 30 y 39 años un 0,6%, entre 40 y 49 años un 2,4%, entre 50 y 59 años un 4,4%, entre 60 y 69 años un 10,6%, y entre 70 y 79, 25,7%, y entre pacientes de 80 y más, entre 80 años y más, 49,7%. Pues estos más que todo son los datos que arroja en todos los hospitales, más que todo en 109 hospitales que tiene España. Y pues básicamente en esto se basa la noticia. Muchas gracias, Esteban. Muy bien, muy buenos datos los que nos cuentas sobre España. Bueno, vamos entonces vamos con David. David. Ok, buenas noches a todos. Hola, David. La noticia pues que yo pues vengo a compartir es sobre la Unión Europea y el fondo solidario que están a punto de darle inicio, que tiene aproximadamente 3,1 billones para superar la crisis. Este fondo de recuperación lo pretende abrir la presidenta Ursula von der Leyen, que presentó ayer el ambicioso plan que aspira a movilizar en total 3,1 billones de euros. La aprobación definitiva se daría durante esta o la siguiente semana por el Parlamento Europeo. Lo que ha aprobado la Comisión es alrededor de 1 billones de euros para el periodo 2021 al 2027. También han diseñado un fondo de recuperación para la economía europea de 750 millones de euros. De estos, 500 millones corresponden a subsidios, a fondo perdido, y 250 millones de euros a préstamos. La noticia hace una serie de preguntas que dice: ¿solo hay esos recursos? Y responde: no, la Unión Europea aprueba una triple red de seguridad para que los estados puedan sufragar el gasto sanitario y reforzar su sistema de salud hasta en 240 millones de euros para un fondo de rescate. También pregunta cuánto dinero se movilizará. La Comisión cree que todas las medidas supondrán la movilización de hasta 3,1 billones de euros, equivalente al 22,1% del Producto Interno de la Unión Europea, lo que permitirá crear 2 millones de empleos a los europeos. ¿Es la aprobación definitiva? Responde: no, ahora arranca un proceso legislativo que se augura complicado. El plan necesita una unanimidad de los 27 países. El foco está en los llamados 4 frugales: Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria, que acepten el plan de recuperación que se financie con emisiones de deuda, pero rechazan los subsidios y abogan los préstamos. En caso que el Consejo decidiera descafeinar la propuesta, sin embargo, podría toparse con el rechazo del Parlamento Europeo, que pidió un plan hasta 2 billones de euros para sacar a la Unión Europea del bache. ¿Quién debe aprobarlo? La propuesta de Bruselas tiene que recibir el sí del Consejo Europeo, de la Eurocámara, y en caso del marco financiero plurianual, y los parlamentos nacionales. ¿Cuándo llegaría ese dinero? Bruselas quiere que las primeras cantidades lleguen a los países en otoño,
Para ello necesita que los jefes de Estado y de gobierno dejen atado el acuerdo antes de verano. Eso les daría margen para preparar un fondo de transición con 11 millones y preparar la primera emisión de deuda durante el trimestre del año. ¿Cuáles son los países más beneficiados? Italia, con 81.807 millones en subsidios y 90.938 millones en préstamos. España, con 77.324 millones en ayudas y 63.122 millones en crédito. Serían los mayores receptores. En general, el sur es el gran beneficiado. España, Italia, Portugal, Grecia, Chipre concentran más del 50% de las ayudas del plan. ¿Cuáles son los sectores más favorecidos? El plan presenta por la Comisión señala los sectores con mayor necesidad de financiación. Turismo, 161 millones. Comercio, 115 millones. Energías renovables, 100 millones. Energías e industria intensiva, 88 millones. Negocios digital, 66.000 euros. Transporte y automóvil, 64.000 euros. Y construcción, 54.000 euros. Estas serían las claves del Fondo Europeo de Recuperación, un plan ambicioso con muchos obstáculos. Esa sería la noticia, profe. Muy buena noticia, importante noticia. Para eso se hacen ese tipo de organizaciones intergubernamentales. Bueno, ojalá les salga bien el tema de la reconstrucción prácticamente que de Europa, pensado pues estamos en el 2020, a 7 años, ¿no? 2027. Ojalá nosotros pudiéramos pensar en algo así con Alianza Pacífico, Oli, que también se pudiera pensar en un fondo. Allí hay países más ricos que nosotros, y que ellos aportaran un poco más que obviamente nosotros y países similares a nosotros para lograr esa recuperación también tan devastadora en la que, con esa crisis en la que está devastado todos los sectores. Pero muy importante noticia. Muchas gracias, David. Y ahora sí, entonces vamos ya con la última noticia de Kerly. ¿Ibas a decir algo, perdón? Sí. Ah, ok. No, pensé que David iba a decir algo. Vale, profe, qué pena, es que se me cerró. Bueno, dejamos allí ya con Kerly. Lucy, ¿quieres mandar la noticia? Pero ya no la alcanzamos a leer porque ya son las 6:30 de la noche y tenemos que empezar la clase. Pero lo tendré en cuenta, Luz. Muy bien, Kerly, dale. ¿Listo, profe? Bueno, escogí esta noticia porque habla de otra consecuencia que puede tener el COVID más allá de la salud de la población humana. Entonces la noticia se llama: el gobierno pide evitar mascarillas y guantes de un solo uso ante el auge del plástico. La Comisión Europea advierte a los países que deben vetar los cubiertos, vasos y platos desechables el próximo año. Los plásticos de un solo uso parecían tener los días contados hace solo 5 meses. El creciente problema de contaminación había llevado a muchos gobiernos a ponerlos en el punto de mira. Hasta 127 países pusieron en marcha normas contra las bolsas de un solo uso en 2018, según el Programa de Medio Ambiente de la ONU. Pero la crisis de la COVID-19 y el miedo a los contagios ha supuesto un incremento del uso del plástico y productos desechables, como mascarillas y guantes. El temor a un eventual rebrote de la enfermedad en el proceso de desescala puede desembocar en un incremento en la generación de residuos derivados de un elevado consumo de productos de un solo uso. Advierte el Ministerio para la Transición Ecológica en unas orientaciones difundidas este miércoles. Pero este departamento considera un error esa vía. Por eso aconseja el uso de mascarillas reutilizables para la población en general, limitar el empleo de guantes, evitar las vajillas desechables y seguir fomentando las bolsas reutilizables frente a las de un solo uso. El temor al contagio
se le añade las presiones de los productores de plástico, que han instado en Europa y Estados Unidos a que se paralicen las normas que restringen el uso de estos productos o a retrasar calendarios de aplicación. Esta situación ha supuesto un balón de oxígeno para esas industrias, opina Julio Barea de Greenpeace. Algunos gobiernos, como el del Reino Unido y California, han aplazado normas. Es un error que algunos estados y operadores piensen que la pandemia es un pretexto para relajar la protección de la naturaleza. Añade Carlos Martín Novela, vicesecretario ejecutivo del Convenio de Basilea, el tratado internacional que regula el tránsito de residuos entre países. Además, el aumento del uso de guantes, mascarillas y productos higiénicos, se ha detectado un incremento en los envases plásticos para alimentos durante la pandemia, explica Martín Novela, porque se ha extendido la creencia de que el plástico protege ante el coronavirus. Pero el ministerio recuerda que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que es muy poco probable que la COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de envases. El departamento de Teresa Rivera cita un estudio reciente sobre la permanencia del virus en diferentes superficies. Y recuerda que esa supervivencia puede ser de hasta 72 horas en plástico y en acero inoxidable, de hasta 4 horas en el cobre y 24 horas en el cartón. Aunque advierte que se debe ser cauto a la hora de extrapolar estos datos obtenidos en pruebas de laboratorio a una situación real. El ministerio sostiene que puede ser preferible emplear productos reutilizables sujetos a medidas adecuadas de limpieza y desinfección en lugar de materiales desechables que incrementen el volumen de residuos y puedan contribuir a la propagación del virus. Al aumento del uso de estos productos se le une la parálisis de muchas de las plantas de reciclaje dentro y fuera de España. Al haberse prohibido la separación manual de los residuos por motivos de seguridad, un veto que el ministerio ha levantado ahora. Además, los bajos precios del petróleo han hecho que el reciclaje pierda competitividad. La pandemia ha llegado en un momento en el que Europa se preparaba para despedirse de muchos productos y envases plásticos. La Unión Europea aprobó el pasado año una directiva que, entre otros asuntos, vetaba una serie de productos de un solo uso como cubiertos, vasos, platos y bastoncillos y obligaba a aumentar las tasas de reciclaje de botellas y envases. La Asociación Europea de Transformaciones de Plástico pidió hace un mes a la Comisión que retrasara la aplicación de la norma. No vamos a reabrir la directiva de plásticos de un solo uso. Zanja fuentes de la Comisaría Europea del Medio Ambiente. No hay marcha atrás y los Estados miembros tienen la obligación de cumplir con la norma. El gobierno elaboró en 2018 una estrategia de economía circular, pero nunca se llegó a aprobar. Se ha ido retrasando hasta ahora. Hace 10 días, en una comparecencia en el Senado, la vicepresidenta Rivera sostuvo que sería aprobada en breve y que implicaría la movilización de más de 2.000 millones. El plan fijará objetivos de reducción de usos del material e incrementará las tasas de reciclaje. Aunque la noticia es de España, me parece pertinente porque el uso del plástico de un solo uso pues está afectando al mundo en general. Y nuestro país, por supuesto, no es la excepción, teniendo en cuenta la cantidad de plástico que se consume y el mal manejo que se le da. Entonces, es como una pandemia adicional a la que ya estamos viviendo. Muchas gracias, Kelly, por tu noticia, muy apropiada. Además, porque recordemos que todos estamos haciendo un esfuerzo también por lograr mitigar el cambio climático y por supuesto que el no uso de plástico ayuda sobre todo a mejorar la vida submarina y a preservar pues el medio ambiente en términos generales. Entonces, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya Sebastián Pérez me mandó la noticia, no alcanzamos a leerlas. Andrea Triana, sí quisiera preguntar quién es, porque yo no tengo en mi listado a la estudiante Andrea Triana. Debe ser otro nombre, me imagino. Si nos puede aclarar, Andrea, ¿quién es? Bueno,
Solicitaría el favor de que en el transcurso de la clase me aclaren quién es Andrea Triana porque no la tengo en mi listado de estudiantes de este curso y entonces no sé realmente quién es la persona que nos está acompañando y pues en esa medida no puedo otorgarle las décimas que da la noticia. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, en la clase de hoy vamos a revisar la política nacional que implementó el gobierno Santos frente a la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Para poder hablar de la política, primero se hizo un diagnóstico sobre cómo le había ido al país en la implementación de los objetivos del desarrollo del milenio. Recordemos que en el año 2000, los 193 países que hacen parte de Naciones Unidas se habían puesto de acuerdo en definir 8 objetivos del desarrollo del milenio con el ánimo de ser cumplidos en el año 2015. Los objetivos eran el 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. El objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. El objetivo 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El objetivo 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 1 año. El objetivo 5, mejorar la salud materna. El objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. El objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el objetivo 8, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Pero resulta que esos objetivos no fueron, pues se cumplieron, sí, cada país tiene su meta, la meta con la que cumplían esos 8 objetivos, pero se pusieron a pensar que definitivamente había que seguir trabajando en erradicar la pobreza, en mejorar el acceso a la educación, en mejorar el acceso y la calidad también de la salud y en combatir con mucha vehemencia el cambio climático. Entonces, sobre todo por esto último, es que se decide hacer un rediseño de los objetivos y se llegan a los objetivos del desarrollo sostenible, que ya todos sabemos son 17 objetivos. Entonces, hacerles un poco este contexto porque para poder entender la política de implementación de los objetivos del desarrollo sostenible, primero tuvo el país que hacer un diagnóstico de cómo nos había ido con estos 8 objetivos, en qué habíamos fallado y en qué habíamos sido mucho más eficaces y sobre todo cuáles eran las lecciones aprendidas. Entonces, antes de empezar, quiero que veamos un video institucional de Naciones Unidas en el cual explica claramente por qué se pasa de los ODM a los ODS. Un momento, por favor. Si de pronto no escuchan el video, por favor me lo dicen. From 189 countries agreed on a vision for the new millennium.
They wanted to end extreme poverty in all of its forms. So they made a list of 8 goals called the Millennium Development Goals, and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We championed the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that helped fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school, down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality, down by almost half. As much progress as we have made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are becoming more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action, in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before. We at UNDP believe everyone can have enough of what they need, living within our planetary boundaries, and we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, ahora sí entramos en materia. Permítanme un momento, comparto las diapositivas. Listo, muy bien. Bueno, entonces, en el año 2018 se aprobó el documento COMPES 3918. COMPES quiere decir Consejo de Política Económica y Social. Cuando el gobierno, en el caso colombiano, quiere poner en discusión una política pública y aprobarla ya pues para su implementación, se tiene que hacer un consejo de estos. ¿Con quiénes? Con todos los ministros y con quienes tienen que ver con el tema dentro del sector gubernamental. Entonces, bueno, se aprueba este documento para formular la política que ellos le han llamado Estrategia Nacional para la Implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y en primer lugar se hace un diagnóstico, como les contaba, de cómo nos había ido con los ODM, Objetivos de Desarrollo Milenio. El balance general del país es que
Colombia alcanza un nivel de cumplimiento del 86,8% en los 8 objetivos. Es un balance muy positivo. Eso en primer lugar. Ahora sí, vamos a revisar cómo le fue al país en cada uno de los objetivos. Entonces, en primer lugar, quiero que me pongan mucha atención porque esto se puede hablar más en términos de cifras, ¿no? Para poder entender los grados de cumplimiento. Entonces, se dice que en el primer objetivo de erradicar la pobreza extrema, Naciones Unidas le había impuesto al país, o había acordado, más bien no impuesto, sino acordado con el país, que se tenía que reducir la pobreza en un 8,8%. El país logró reducir la pobreza a 2015 en el 7,9%, lo que permite decir que se cumplió en un 100%. La tasa de desempleo había que reducirla a un 8,5% y nosotros logramos reducirla a un 8,9%. El porcentaje de niños con bajo peso al nacer había que reducirla al 8,8% y nosotros la redujimos en un 10%, lo que permite decir que también logramos cumplir el 100%. En lo que sí no nos fue tan bien es en erradicar la informalidad. Y ese sí ha sido un problema que ha persistido hasta el momento y en este momento debe haber mucha más informalidad que antes. Para el 2015 nosotros redujimos la tasa de informalidad en el 48,1% y la meta propuesta era el 45%. Entonces, como lección que queda, que definitivamente hay que localizar, es lo que dice el documento, quiénes son las personas que están viviendo con menos de $2 diarios, porque es allí donde está la fuente de informalidad en el país. Actualmente nosotros tenemos un índice de informalidad del 50%, si no es más, a causa precisamente de esta pandemia, y es una cifra exactamente igual a la que caracteriza a América Latina, es decir, estamos igual que el continente. Aquí quiero que por favor veamos una corta entrevista que le hicieron en ese momento a la directora del Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Santos, donde habla sobre qué estrategias utilizó el gobierno para luchar contra la pobreza. ¿Por qué el Departamento de Prosperidad Social? Porque esta es la cara social del gobierno nacional. Ahí es donde se tramitan los subsidios a familias guardabosques, los subsidios a familias en acción, el seguro contra el desempleo, bueno, todos los programas sociales del gobierno nacional se lideran desde esta dirección, desde este departamento. Entonces quiero que por favor veamos el siguiente video. Muy bien, seguimos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Rubén Darío Pineda tiene la siguiente inquietud. Mi nombre es Rubén Darío Pineda y mi pregunta para el gobierno es ¿cómo piensan seguir reduciendo la pobreza en Colombia? Ya hubo una pregunta de cuánto, ahora es el cómo. Yo lo mencionaba al principio y es con muchos programas que benefician a esta población. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque es que tiene que haber una labor de coordinación. ¿Qué es ser pobre? Digamos, y si uno mira, por ejemplo, hay un indicador en donde que Colombia construyó, es un indicador que se llama el índice de pobreza multidimensional. ¿Eso qué significa? Que una persona es pobre si carece de ciertos indicadores o de ciertas cosas. Y esto, Colombia es líder en este tipo de medición, que es una medición novedosa, pero que al mismo tiempo nos permite también saber
qué cosas tenemos que hacer para que haya menos pobres en el país. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, ¿qué hace que una persona sea pobre? Pues que sea analfabeta, que tenga un rezago escolar, es decir, que dependiendo de la edad no esté en el curso en el que debería estar. ¿O qué hace que una persona sea pobre? Hombre, que la vivienda, los pisos de la vivienda no estén en las condiciones en las que tienen que estar, que las paredes no sean de las condiciones que tienen que estar, que no tenga saneamiento básico, que no tenga eliminación de excretas. Todas esas son cosas que le suman a que una persona, en la medida en que tenga menos de estas cosas, pues más pobre es la persona. Entonces, eso nos ayuda también a saber qué tipos de programas tenemos que diseñar. Entonces resulta que una de las cosas que vimos al principio, cuando empezamos a medir este indicador y otros, era que veíamos que no habían viviendas, que el gran problema era que la gente no tenía vivienda propia. Entonces se construyó el programa de las 100.000 viviendas. Que veíamos que la gente no tiene suficientes ingresos. Entonces se montaron unos programas, tanto en DPS como en otras instituciones, para buscar temas de emprendimiento, de que la gente montara su propio negocio, o también programas de empleo. Y se montó también todo el sistema de familias en acción con alguna transferencia monetaria para que le alcanzara la plata para los bienes que necesita. Y así sucesivamente. Ahora lo que estamos viendo, lo que las cifras nos están diciendo, es lo que ya les mencionábamos de la diferencia entre lo rural y lo urbano, es decir, entre el campo y las ciudades. Entonces, por eso ahora nuestros programas van a ampliarse hacia el campo. Pero todo lo que haga el Estado en materia de educación, de mayor cobertura en salud, de mayor número de viviendas, todo eso le suma a que una persona sea menos pobre. Entonces, volvemos al tema de lo que dijo el presidente y que Lucho ha reiterado aquí varias veces, el tema de la coordinación que tiene que haber entre las entidades del Estado para poder sacar cada vez más colombianos. Quedó mudo, profe. Se ve, pero no se escucha. Bueno, muy bien. Entonces, definitivamente sí sigue siendo el reto y ahorita lo vamos a ver, el tema de igualar las condiciones para el sector rural porque, por supuesto, la pobreza sigue estando mayormente ubicada en las zonas rurales del país. Bueno, siguiendo con nuestras diapositivas, entonces vamos ahora a ver cómo nos fue. Perdón. ¿Cómo nos fue en el segundo objetivo? Lograr la enseñanza primaria universal. Allí también se dice que cumplimos el 100%, que logramos garantizar el acceso a la educación básica. La educación básica es en transición, básica primaria e inclusive aquí hablan de básica secundaria, entre la población de 15 a 24 años, en un 100%, que inclusive se dice que en el año 2015 se suponía que la tasa de analfabetismo debía reducirse al 1% y Colombia la logró reducir al 1,47%, lo que permite que hablemos de un 100% de cumplimiento. Sin embargo, que hay que seguir erradicando el analfabetismo porque pues sigue persistiendo, por supuesto, sobre todo en personas en esta franja de edad de los 15 a los 24 años.
El siguiente objetivo es promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Allí básicamente lo que se dice es que no se logró el 100% porque no se logró igualar, sobre todo en el acceso a puestos de trabajo. Hay un indicador que ellos trabajaron que fue el número de escaños que ocuparon las mujeres en el Congreso de la República entre el año 2014 al 2018, y se dice que respectivamente la composición quedó así en ese cuatrenio. En el Senado, el 23% de los escaños los ocuparon las mujeres, y en la Cámara de Representantes el 20% de los escaños. También se dice que falta trabajar mucho en el tema de que los derechos humanos de las mujeres sean efectivamente cumplidos en el país. Por ejemplo, en el tema económico dice que falta mucho por igualar los salarios entre hombres y mujeres. Ustedes saben que son muy desiguales cumpliendo las mismas funciones. En materia política también se dice que, y es evidente, hay que trabajar en el acceso de la mujer a los espacios de participación política, pues una muestra es el Congreso, pero así también es el resto del país, de tal manera que esos escaños en las corporaciones de elección popular sea 50-50. El gobierno Santos en ese momento impulsó una política de igualdad de género en el país y de empoderamiento de la mujer. Y se dice que algo de éxito frente al cumplimiento de esta meta tiene que ver con esa política. Entonces veamos por favor en un momento qué es lo que dice quien lideraba en ese momento, en qué consiste la política de la mujer o de género que lideraba en ese momento la consejera presidencial para la mujer. Un momento, por favor. Obtener una correcta articulación a esas preguntas. Les contamos que a través de la página web ustedes también pueden votar por preguntas que ya se hayan formulado, de modo que las preguntas que nosotros estamos pasando hoy y que pasamos en nuestros programas son las que mayor votación tienen. Muy bien, Andrea, y pues para hablar precisamente, para responder las inquietudes de todos los colombianos y las colombianas frente a la política pública para la equidad de género para las mujeres, nos acompañan esta noche la señora ministra de Justicia y del Derecho Natural, Ruth Estela Correa. Señora ministra, bienvenida y su debut de turno esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, don Jairo. Buenas noches a todas las colombianas y colombianos. También nos acompaña la doctora Cristina Plazas, la alta consejera para la equidad para la mujer. Doctora Cristina, muy buenas noches y reiteradas ocasiones se nos acompaña porque definitivamente este tema ha resultado de gran interés. Bueno, muy buenas noches, John Jairo, señora ministra, una muy buena noche y a todos los televidentes un abrazo muy especial y yo estoy muy contenta de estar acá otra vez porque esto demuestra, John Jairo, cuando hemos hecho tantos programas para la mujer, que definitivamente este tema es una prioridad para el presidente Juan Manuel Santos. Así es, y precisamente el señor presidente de la República a mediados de esta semana lanzó y se presentó a los colombianos lo que es la política pública para la equidad de género para las mujeres. Esto fue unos apartes de la intervención del señor presidente en el evento del miércoles. Hoy, apreciadas mujeres de Colombia, estoy frente a ustedes renovando una promesa. Es la promesa de que estamos y seguiremos trabajando con mucha seriedad, con mucha entrega y con mucha convicción para que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad con los hombres, desarrollen sus capacidades en total libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales frente a sus proyectos de vida, cuantos sean y como quieran que sean, y continúen haciendo ese aporte indispensable al desarrollo del país. Tenemos la certeza de que este mapa que diseñamos con ustedes
nos llevará a un país con igualdad, donde veremos crecer el respeto por sus derechos. Esta política fue construida para que ustedes tengan la libertad de escoger y llevar el tipo de vida que deseen vivir. Lo que hoy les prometemos a través de esta nueva política que vamos a convertir en un documento COMPES a finales de noviembre para que tengan dientes y tenga presupuesto, querida presidenta, como hablábamos, que también se vea el amor en el presupuesto. Es nuestro esfuerzo indoblegable para que ustedes puedan brillar con la luz e intensidad que quieran. Si ustedes brillan, como saben hacerlo, podremos seguir impulsando este país hacia un futuro de prosperidad y ojalá de paz. Con las mujeres y por las mujeres, Colombia puede. Muy bien, pues esas fueron las palabras del señor presidente, precisamente en el lanzamiento de la política pública para la equidad de género para las mujeres. Precisamente, doctora Cristina, ¿qué reúne esta política y qué es lo que se ve en esta política, en este lanzamiento? Bueno, John Jairo, el día miércoles fue un día histórico para las mujeres y le voy a decir por qué. Porque esa política que lanzó el presidente Santos fue construida por las mujeres, para las mujeres. Participaron mujeres de todas las regiones. Nosotros hicimos consultas tanto regionales como sectoriales. Hablaron mujeres afro, raizales, palenqueras, negras, indígenas, deportistas, floricultoras, cafeteras, mujeres académicas, mujeres políticas. Por eso hablaron todas las mujeres del país y ellas fueron las que nos dieron los insumos, por tanto, ellas son las que formularon esta política tan importante para cada una de ellas. Muy bien, en el transcurso del programa hemos desarrollando varios puntos de este. Señora ministra, desde el tema del Ministerio para la Mujer, ¿cuál es la política y qué se está desarrollando? El Ministerio de Justicia tiene una gran preocupación porque las leyes, muchas que han sido dictadas para la protección de la mujer y de los derechos de la mujer, se constituyan en una realidad. Lo cierto es que a veces las normas no pasan de ser normas escritas, pero no existe un adecuado seguimiento de qué sucede con su implementación y de si efectivamente se están aplicando o no. Todos los esfuerzos del Ministerio están dirigidos a obtener una correcta articulación entre las entidades judiciales y administrativas que están relacionadas con el tema para efectos de garantizar que las mujeres tengan una protección adecuada, que sus derechos no sean violentados y por sobre todo que tengan un real acceso a la administración de justicia. Muy bien, Andrea. Bueno, quería que vieran por lo menos la esencia de la política. Bueno, muy bien. Y bueno, ahí está. Ahí está desde la óptica de la justicia y desde la óptica política. ¿Cómo fueron esas conversaciones? Bueno, el otro objetivo es reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Se dice que la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año se cumplió. Se había acordado con Naciones Unidas bajar esa tasa de mortalidad al 17,46% y se bajó al 17,1% para el año, alcanzaba esa tasa en el año 2015. También frente a la cobertura de la vacuna contra la difteria, contra el tétano, contra la tosferina, en el año 2015 se logró, la meta establecida era lograr un plan de vacunación del 95% y se logró un avance del 96%. Entonces, bueno, ahí está con lo que corresponde a este objetivo. El otro objetivo es mejorar la salud sexual y reproductiva en el país. Se dice que las mujeres entre los 15 a los 19 años se logró cumplir la meta, o sea, la idea era reducir esa tasa de mortalidad al 15% y Colombia logró cumplirla y superarla, logró bajar esa tasa de mortalidad al 17,4% en el año 2015.
Sin embargo, se dice que hay que seguir aumentando campañas de promoción de salud sexual y reproductiva, porque definitivamente en ese rango de edad es donde se encuentra el mayor número de embarazos no deseados. Esto, por ende, pues ha ocasionado muchas familias disfuncionales, proyectos de vida pues truncados, porque en esa edad las niñas están precisamente formándose en su vida académica, logrando vislumbrar el futuro, y pues que esto no permite terminar con ese plan de vida. Y también es donde se ven los altos índices de violencia intrafamiliar, porque no hay la madurez emocional ni por el lado del papá ni por el lado de la mamá. Se siente que esa no es una responsabilidad que tenga que cumplir ninguno de los dos, porque no están en la edad para ser padres, y por el contrario, pues se reacciona de forma violenta. Entonces, por eso hay que aumentar la promoción de la salud sexual y reproductiva, sobre todo en esa franja de edad. Muy bien. El siguiente objetivo es combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Entonces, ¿qué pasó con el SIDA? Se decía que lo que Naciones Unidas le había dicho al país es que nosotros debíamos reducir esa tasa de la tasa de infectados al 0,20%. Y nosotros logramos, perdón, es al revés, que debíamos lograr reducir la tasa al 1%, y nosotros logramos reducirla al 0,2%. Inclusive se dice que en el 2015 habían 5,08 muertes por 100.000 personas. Frente al tema de la malaria, bueno, pero a ver, en el tema de la tasa de mortalidad, ahí sí nosotros nos rajamos, porque teníamos un porcentaje de avance solo del 39% en la tasa de mortalidad. Lo que logramos fue bajar la tasa de contagiados. En el caso de la malaria, la cumplimos al 100%. La meta que nos habíamos acordado era que se disminuyera la mortalidad por malaria a 34 casos, y nosotros habíamos logrado ya en el 2015 bajarla a 26 casos. Entonces, pues que definitivamente la estrategia sigue siendo adelantar estrategias de prevención, de prevención para no el contagio de SIDA, porque pues tenemos que disminuir la mortalidad. El otro objetivo era garantizar la sostenibilidad ambiental. Se dice que básicamente eso se constituye en servicios públicos básicos, es decir, acueducto y alcantarillado, y energía, y vivienda. No logramos cumplir la meta al 100%, porque definitivamente seguimos teniendo una brecha muy alta entre lo rural y lo urbano, lo cual no permitió llegar al área rural, básicamente. También otra forma de garantizar la sostenibilidad ambiental es logrando eliminar el consumo de sustancias que contaminan la capa de ozono. Se dice que para el 2013 nosotros logramos eliminar el 10% de esas sustancias. También otra forma de garantizar la sostenibilidad ambiental es lograr recuperar hectáreas que estaban en proceso de deforestación, reforestarlas. La meta que se le había impuesto al país era 23 hectáreas por año, y nosotros, 23.000 hectáreas por año, y nosotros logramos anualmente recuperar 32.143 hectáreas anuales, de tal manera que logramos cumplir la meta. Muy bien. Frente a los planes de manejo de áreas protegidas, el cumplimiento sí fue inferior al 80%, porque de todos modos sigue persistiendo la minería ilegal, sigue persistiendo el uso inadecuado que le estamos dando a las tierras, por ejemplo, tierras que son propicias para la agricultura,
se están utilizando para ganadería extensiva o para construcción de vivienda, porque definitivamente seguimos sobrepasando los límites de las zonas de reserva, de tal manera que hay que hacer un trabajo muy denodado ahí, y por eso es que se propone entonces poner en implementación un plan, ¿dónde estoy? Perdón un momentico, aquí. Seguir entonces ejecutando este Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbiadas. Es un plan ambicioso, pero que pretende indiscutiblemente tratar de preservar esas áreas protegidas. Muy bien. Frente a este objetivo, fomentar una sociedad mundial para el desarrollo, allí sobrepasamos la meta al 118,9%. En el año 2015, la meta era 60 usuarios por cada 100 habitantes, y nosotros logramos 78,9 usuarios de Internet por cada 100 habitantes. Frente al acceso a equipos de cómputo, la meta era 23,8 computadores por cada 100 habitantes, y nosotros logramos 34 computadores por cada 100 habitantes. Definitivamente el reto sí sigue siendo llegar a la población más dispersa del país, y esa población dispersa precisamente es la que se encuentra en las zonas rurales, donde el acceso a las TIC es más limitado, porque ya saben ustedes cómo es de accidentada geográficamente en nuestra patria. Muy bien, entonces básicamente este es el balance de los 8 objetivos, y quedaron unos retos muy amplios para tener en cuenta. El primero es que nosotros tenemos que tener un esquema de seguimiento, es decir, en ese momento se hizo un esquema de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, y por otro lado un esquema de seguimiento para los indicadores del plan de cumplimiento del plan de desarrollo de ese gobierno. Entonces lo que se dijo en ese momento es, eso no puede ser así, porque es que estos 8 objetivos del desarrollo del milenio debían ser la sombrilla bajo la cual se debió construir el Plan Nacional de Desarrollo, y las metas debieron ser conjuntas. Entonces, quedó esa lección para las metas del desarrollo sostenible, y que se debía hacer una rendición periódica de cuentas a los actores de la sociedad civil, a la empresa privada y demás, porque definitivamente no se había hecho, y por ende había faltado empoderamiento de la sociedad civil. Otro reto que quedó es que hubo deficiencias en los indicadores para hacer el seguimiento, porque los indicadores eran muy dispersos. Entonces, por ejemplo, para el objetivo de el ingreso a la educación primaria de carácter universal, hay unos indicadores que se miden cada 15 años, y para otros objetivos es anual. Entonces, eso hizo muy difícil lograr el seguimiento anualmente y de forma, por supuesto, ordenada. Y fuera de eso, hay una deficiencia en la desagregación de esos indicadores. Habían unas metas que se podía pedir regionalmente y otras no, otras solo nacionalmente. Entonces, por todo eso es que el gobierno dice que, en ese momento se decía que había que acordar un solo instrumento de seguimiento y un solo instrumento de indicadores con unos solos tiempos, es decir, anualmente. El otro reto que quedó es lograr una estrategia a nivel territorial, porque no la hay. Se tenía la estrategia a nivel nacional, pero no se construyó con los territorios en ese momento una estrategia territorial de seguimiento, de implementación en los objetivos del desarrollo del milenio, y pues eso es muy grave, porque ustedes saben lo desigual que es este país, y la estrategia de implementación tiene que ser distinta en el Chocó que en Antioquia, porque por supuesto las capacidades técnicas de los dos departamentos es diferente,
las capacidades económicas son diferentes en los dos departamentos y las problemáticas inclusive son muy distintas. Entonces yo no puedo abordar igual el problema es decir, los problemas varían. En el Chocó, por ejemplo, el alto índice de desempleo no es tan importante como en Antioquia, donde hay más empleo. Entonces era un tema de priorizar, de revisar cuáles cuáles objetivos del desarrollo del milenio debían profundizarse más en un lugar que en otro, el tema de cómo construir indicadores y el tema de los tiempos, teniendo en cuenta esas capacidades institucionales. Y por último, el otro reto es que se debía propender por una articulación mucho más fuerte con los otros actores alrededor de los objetivos del desarrollo del milenio. No se articuló mucho con la sociedad civil, ni con la academia, ni con la empresa privada, lo que hace entonces, como les decía, que la gente no se sintiera empoderada de estos objetivos, cuando esos objetivos van hacia todos nosotros, y que tampoco participaran en la implementación y en el seguimiento de los mismos, sino que todo quedara en manos del gobierno, y pues eso a veces no hace tan confiable la información, y además también el gobierno se vio en dificultades para presupuestar o financiar la implementación de estos objetivos, que muy seguramente si hubiese articulado a la empresa privada, había logrado también ahí una fuente de financiación. Entonces ahí pues básicamente está como el diagnóstico de lo que dejó estos objetivos del desarrollo del milenio. Y entonces en la otra clase vamos a revisar cómo se formuló la política para implementar los objetivos del desarrollo sostenible. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, veo que de momento no hay preguntas. Veo que Lina participó, pero no sé cuál Lina. Ah, Lina Gamarra, me imagino que es, que participó con Noticia. Profe, le envié el resumen al correo porque me conecté un poquito tarde. Vale, Lina, muy bien, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No supe quién es, no sé si me está escuchando, Andrea Triana. ¿Quién es Andrea Triana? Porque es que me mandó una noticia, pero yo no la tengo en el listado de los estudiantes de ahorita, de las 6 de la tarde. Si Andrea me está escuchando, por favor le pido que me diga quién es, porque si no, pues ahí sí ya se queda sin esas décimas. No están vigilando. Puede ser, sí. Puede ser. Una pregunta. Cristian. La metodología del parcial, ¿cómo va a ser? Son preguntas de selección múltiple con única respuesta, de verdadero y falso, algunas abiertas, de respuesta corta, básicamente. Son 10 preguntas. ¿Y eso es mediante plataforma o toca enviarte eso al correo? No, en el aula virtual, y tiene un tiempo establecido. Ah, ok, vale, profe, listo, gracias. Vale, Cristian. Bueno, muy bien. Entonces, no, eso es básicamente, muchachos. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días para seguir hablando de este importante tema. Y pues les pido el favor entonces que se preparen para el parcial, para que de verdad les vaya muy bien. Como siempre lo hemos deseado, culminen con éxito este semestre, con todo el chip puesto. Y bueno, vamos para adelante, que la idea es cumplir a cabalidad con la meta y se culmine muy bien el semestre en el que están ustedes. Les mando un abrazo a todos, una muy buena noche, que descansen y una linda semana. Igualmente, profe, muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias, feliz noche, profe. Gracias, profe, que esté muy bien. Vale, gracias. Chao, profe, que estés bien.
Lo mismo, Kelly, gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Vale.